Hola, hola, que Dios te bendiga y te guarde. Te saluda tu hermano en Cristo, Natanael Baloyes, desde Colombia. Te doy la bienvenida a este video que contiene el comentario día por día, titulada Sin descanso y rebeldes. Otro título que también se le da a esta lección es Inquietos y rebeldes. Vamos a orar para comenzar con este importante estudio de la palabra del Señor. Muchísimas gracias, Padre Eterno, por ser tan bueno con nosotros, por abrirnos tu santa palabra, por enseñarnos a confiar en ti y a sabernos muy amados por la gracia de Cristo. Bendícenos, por favor, al estudiar esta lección. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. A través del tiempo, el pueblo de Dios ha pasado por altibajos espirituales, que en ocasiones han llegado a ser devastadores, poniendo en riesgo la salvación que Cristo le ha ofrecido a su pueblo. Es preciso notar que el ser humano tiende a ser rebelde ante situaciones que le generan incomodidad, disgusto, impaciencia, o quizás ante las cosas que no salen como se esperaban. Generalmente, cuando estamos llenos de actividades, nuestro cuerpo siente un cansancio tanto físico como mental en exceso, y si no damos lugar a un descanso, que es muy necesario y por eso el Señor lo instituyó como tal, entonces tendremos seguramente un colapso nervioso o tomaremos decisiones presionados por el estrés, la depresión o la ansiedad, y estas decisiones son casi siempre peligrosas y dañinas. Además, nuestra mente puede llegar a estar tan agotada que no damos espacio a una comunión con Dios. En una vida así, naturalmente reina el caos, el desorden, y el enemigo se aprovecha de esta situación para llevarnos cada vez más lejos de Dios. Una vez tras otra, desde la caída de Adán y Eva, los seres humanos se han dedicado a rebelarse ante Dios. Pareciera que no estuviéramos de acuerdo con lo que dispone a diario para nosotros. Esto quizás sucede porque constantemente ponemos nuestra vida en lo que generalmente nos parece bien, en nuestro propio pensamiento, y dejamos a un lado eso que es verdaderamente importante, el propósito y la voluntad de Dios para nosotros. Como cristianos no podemos darnos el lujo de apartarnos del Señor con el conocimiento que se nos ha permitido tener. Hoy es momento de descansar en Cristo, en medio de tanta ocupación, a abrirle la puerta de nuestra vida para que sin importar lo que tengamos por hacer, Él siempre sea nuestro último y primer pensamiento durante el día. Es por eso que durante esta semana, por la gracia del Señor, vamos a estudiar lo que sucede cuando nuestros sentimientos, nuestras quejas, nuestros gustos y nuestro estado de ánimo se pone por encima de la palabra de nuestro Salvador y de lo que nos ofrece el Señor para que salgamos de este estado de cosas y podamos, por la gracia del Señor, ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nosotros. La matutina, a fin de conocerle, página 170, dice: la tierra hacia la cual viajamos es en todo sentido mucho más atrayente de lo que fue la tierra de Canaán para los hijos de Israel. ¿Qué detuvo su progreso precisamente a la vista de la buena tierra? Las dificultades ante ellos no eran tan grandes como las que habían encontrado previamente. El gran obstáculo estaba en ellos mismos. Fue su propia y determinada incredulidad lo que los hizo volverse. No estuvieron dispuestos a arriesgar nada por las promesas de Dios.
La historia de los hijos de Israel está escrita como una amonestación para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10:11. Por así decirlo, estamos en los mismos bordes de la Canaán celestial. Si tenemos fe en las promesas de Dios, mostraremos que no vivimos para este mundo, sino que nuestra primera ocupación es prepararnos para esa tierra santa. Fin de la cita. Lección para el día domingo 4 de julio. Agitación en el desierto. En ocasiones nos convertimos en cristianos de momentos, de circunstancias o de emociones. Cuando todo parece ir muy bien, cuando rápidamente recibimos lo que pedimos, cuando todo nos sale de la mejor forma, alabamos y glorificamos el nombre de Dios con todas nuestras fuerzas. Pero, ¿qué sucede cuando todo no parece salir bien? Cuando creemos que el Señor no nos escucha, o en el caso del pueblo de Israel, cuando tenemos el privilegio de ver el inmenso poder de Dios obrar en nuestra vida y ante la primera prueba empezamos a dudar, a quejarnos o incluso a maldecir por lo que nos está sucediendo en ese momento. Generalmente cuando no tenemos una comunión cercana con nuestro Dios, una comunión sólida, constante, la voluntad de Dios para nosotros definitivamente estará muy lejos de lo que nosotros deseamos o queremos para nuestra vida. Y esto es un caso crítico y terriblemente peligroso, porque jamás nuestros deseos van a ser superiores a la voluntad de Dios en cuanto a bienestar y bendición se refiere. El pueblo de Israel tenía en mente otro tipo de alimento, otro tipo de comodidades. Pensaban que no pasarían nuevamente por algún momento difícil. La actitud de ellos nos enseña que como cristianos fieles también pasaremos por situaciones de dolor, de tristeza y de angustia. Mientras estamos en este mundo lleno de pecado, el enemigo buscará de todas las formas posibles utilizar estos implementos de confusión para separarnos de Cristo. Los israelitas reprochaban la forma en la cual eran guiados por Dios, pero parecían olvidar la forma como el Señor los había rescatado, los había cuidado y los había bendecido. Es claro que nuestra mente finita no puede ver más allá de lo que percibimos, de lo que vemos o sentimos. Es por medio de la fe que estamos ligados a Cristo y confiamos plenamente en su palabra. El pueblo de Israel dejó a un lado este pensar y prefirieron el ahora que una eternidad con el Señor. Haremos lo mismo. Dios nos invita hoy a que confiemos en Él y en sus propósitos para cada uno de nosotros. Ahora puede que veamos todo muy nublado, pero sin duda lo que ha de venir más adelante superará todas nuestras expectativas. El libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 448 y 450, nos dice lo siguiente: Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él primeramente se dirigió con sus tentaciones a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse sediciosamente. No querían contentarse ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad, especialmente carne. Este descontento pronto infectó casi la totalidad del pueblo de Dios. Al comienzo, Dios no complació su apetito pecaminoso, sino que hizo que sus juicios cayeran sobre ellos y consumió a los más culpables por medio de rayos procedentes del cielo. Este castigo, en lugar de humillarlos, al parecer tan solo aumentó sus quejas. Lunes 5 de julio. Es contagioso. Génesis 12, 1 al 3 nos dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová.
¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. El comentario bíblico adventista nos dice sobre este pasaje: manso, de una raíz que significa humilde, sumiso, modesto. La misma palabra se traduce de varias maneras como pobres, Job 24:4, afligidos, Salmo 9:12, y humildes. El rasgo de carácter que aquí se describe como humildad es esencial para ser dirigente en la causa de Dios. Moisés no era naturalmente humilde. Desarrolló esa cualidad como resultado de los 40 años pasados en la dura escuela del desierto de Madián. Solo un hombre humilde sabe cómo ser sumiso ante Dios y ante sus subordinados, y al mismo tiempo ser un caudillo valiente y dinámico. No hay lugar en la obra de Dios para un dirigente que cree tener la prerrogativa de dominar a sus colaboradores y ser su dictador. Fin de la cita. La crítica, la queja y la condenación han llegado a ser huéspedes constantes en el pueblo de Dios. Esta no es una historia nueva. Desde que llegó el pecado, llegó la dificultad de poder relacionarnos exitosamente entre nosotros. Nuestras percepciones, prejuicios y complejos personales afectan de forma directa el cómo nos relacionamos con los demás. Esto fue precisamente lo que sucedió con María y Aarón, hermanos de Moisés. Es muy fácil caer en las redes de la condenación. Podemos sentirnos muy fuertes ante el pecado, pero frecuentemente podemos descubrirnos observando con arrogancia los pecados ajenos. Incluso, muchas veces condenamos a las personas por estar cometiendo pecados que no son pecados, que a nosotros nos parecen pecado, pero no lo son, como en el caso de María y Aarón, que criticaban a Moisés por su esposa Cusita. Esta mujer, aunque no era parte del pueblo de Israel, adoraba al Dios verdadero. Por lo tanto, la crítica de María y de Aarón se quedaba sin fundamento. Debemos tener mucho cuidado, porque todos nosotros llevamos dentro un pequeño juez. Nos creemos jueces para condenar y criticar a los demás, pero lastimosamente ese pequeño juez es ciego casi siempre para ver sus propios pecados. Me refiero al yo. El yo se erige como juez para condenar a otros, pero tapa sus ojos para no reconocer sus propios errores. En la historia mencionada también podemos observar el desagrado de Dios ante estas actitudes. Sin saberlo, somos víctimas de nuestro orgullo, cosa que nos arrastra inevitablemente a tomarnos atributos que solo pertenecen a Dios. El desagrado de Dios es evidente, y Él desea liberarnos de esas actitudes egoístas que impiden que disfrutemos de relaciones más sanas con nuestros líderes de iglesia, nuestros hermanos y aún nuestra familia. Oremos a Dios para que cada día podamos ver a los demás de la forma en que Dios nos ve. El espíritu de profecía nos dice: debemos esgrimir las armas de nuestra milicia contra nuestros enemigos, pero nunca volverlas contra los que se hallan bajo las órdenes de marcha del Rey de Reyes, que están peleando virilmente las batallas del Señor de Señores. Nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra, pero sus errores no deben producir de parte de sus camaradas palabras que debiliten, sino palabras que fortalezcan y los ayuden a recuperar el terreno que han perdido. No deben tornar la gloria de Dios en deshonor y dar ventaja a los más acerbos adversarios de su Rey. Mensajes Selectos, tomo 3, página 394. Martes 6 de julio. El descontento lleva a la rebelión. Números 13, 27 al 33 nos dice:
Y les contaron diciendo: Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negueb, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Los israelitas sufrieron una fuerte desolación al ver que se sentían impedidos de tomar la tierra prometida, debido a que se fijaron en la fuerza de sus moradores, mas no en el poder de Dios que los había acompañado durante tanto tiempo. Nosotros no somos tan diferentes a ellos. Cuando viene un problema que parece sobrepasarnos, quizás nos escondemos y decidimos rendirnos antes que intentar solucionarlo con la bendición del Señor. Podemos ver reflejado en este relato bíblico un sentimiento que nos puede perjudicar constantemente, y es el descontento, la falta de motivación, de entrega total, de gratitud con el Señor por la magna y hermosa tarea que nos ha encomendado. Es de vital importancia, como pueblo de Dios, que nos cuidemos de poner nuestras esperanzas en fuerzas humanas, ya que inevitablemente saldremos decepcionados. Por tal motivo es en Cristo en quien tendremos la victoria asegurada. El comentario bíblico adventista nos dice: el mensaje dado fue completamente desanimador, aunque no necesariamente falso en lo que atañe a los hechos. La palabra traducida, hablaron, significa inventar, divulgar. Sin duda, las apariencias parecían justificar el mal informe. Desde un punto de vista humano, la conquista de Canaán puede haber parecido imposible, pero Dios les había prometido la tierra y les ordenó que entraran y subyugaran. Su fracaso en realizar entonces lo indicado refleja duda en cuanto al poder de Dios para darles a Canaán. El elocuente argumento de Pablo en favor de la fe se refiere a la triste experiencia de Cades Barnea como a una lección plena de significado para los cristianos. Fin de la cita. Lo que sucede posterior a este descontento hace alusión al título de la lección para el día de hoy. El pueblo se rebela. En definitiva, no es algo nuevo para el pueblo de Israel, porque en repetidas ocasiones, a través de la historia, habían decidido darle la espalda a Dios. ¿Hasta dónde puede llegar un corazón dañado por el egoísmo, la prepotencia, el egocentrismo, la rebeldía, al no sentirse cómodo? Tan grave fue el resultado de esa mezcla de actitudes que intentaron matar a Caleb y a Josué. Si no es por la intervención divina, hubiesen logrado su cometido, inducido totalmente por un espíritu de arrogancia, motivado obviamente por el diablo. Pero nada de esto puede pasar si ponemos nuestra entera confianza en Dios, si le creemos a sus promesas, si aceptamos los planes que Él tiene para nuestra vida y esperamos con paciencia y enfrentamos los desafíos por más grandes que parezcan, porque si vamos en la voluntad de Dios, con la fuerza de Dios y con el respaldo de Dios, no hay forma que seamos derrotados. El libro Patriarcas y Profetas, página 408, nos dice lo siguiente:
Mientras los espías expresaban los sentimientos de sus corazones incrédulos y llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega sobre el pueblo, y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios tan a menudo manifestada en favor de la nación escogida. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que lo había llevado hasta allí le daría ciertamente la tierra. No recordó cuán milagrosamente Dios los había librado de sus opresores, abriéndole paso a través del mar y destruyendo las huestes del faraón que lo perseguían. Hizo caso omiso de Dios y obró como si debiera depender únicamente del poder de las armas. En su incredulidad, los israelitas limitaron el poder de Dios y desconfiaron de la mano que hasta entonces los había dirigido felizmente. Volvieron a cometer el error de murmurar contra Moisés y Aarón. Fin de la cita. Miércoles 7 de julio. Un intercesor. Números 14, 11 al 12 y también versículos 18 y 19 dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. El relato bíblico es claro. El pueblo había alejado tanto a Dios de sus vidas que ya no había una solución más que destruir el pecado que habitaba en ellos. Vez tras vez el Señor les mostró su poder para que no dudasen de todo lo que había hecho en su favor. Sin embargo, como lo hemos podido estudiar, Israel, el pueblo impaciente, malagradecido e irreverente, prefirió guiarse por conductas humanas que por las promesas de Dios. Prefirió guiarse por conductas, tendencias y deseos humanos en vez de por la palabra de Dios. Sin embargo, en medio de esta terrible apostasía y fea rebelión, había alguien en el cual se manifestaba el Espíritu de Dios y lo movía a interceder. Moisés estaba decidido a evitar que el Señor pusiera en marcha su aparente plan, y entonces clama a Dios de manera intercesora por una oportunidad más para el pueblo de Israel, y presenta a Dios como tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué importante es que ores por tus hijos. Qué importante es que ores por tu cónyuge que no es fiel al Señor. Importantísimo que clamemos intercediendo por las personas que hoy se muestran tan rebeldes ante la palabra de Dios. La oración intercesora tiene mucho poder, y en esta historia Dios nos da el privilegio de comprobarlo. El comentario bíblico adventista nos dice: sin embargo, el pueblo perecería en el desierto. Éxodo 32-34. Pero la oración de Moisés impidió su completo exterminio como nación. En su papel de intercesor puede considerarse a Moisés como un precursor de Cristo. Fin de la cita. Las consecuencias fatales de nuestras malas decisiones terminarán por llevarnos lejos de Cristo, al desierto de la desolación, del abandono y de la muerte, una muerte eterna. Hoy también tenemos un intercesor que está abogando por nosotros ante el Padre, rogando una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Cristo está en el santuario celestial como nuestro intercesor personal,
Nada le importa más que podamos ser salvos, que podamos aceptar sus promesas, pero la decisión final la tomamos nosotros. ¿En qué grupo estaremos? ¿Qué tipo de pueblo deseamos ser? ¿El que alaba, acepta y obedece al Señor y su palabra, o el que se queja, murmura, apostata y se levanta en contra del plan de Dios? El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 649 nos dice: Dios nos ha dado nuestras facultades intelectuales y morales, pero en extenso grado cada persona es arquitecto de su propio carácter. Cada día va subiendo la estructura. La palabra de Dios nos advierte que prestemos atención a cómo edificamos, para que nuestro edificio se funde en la roca eterna. Llegará el tiempo en que nuestra obra quedará revelada tal cual es. Ahora es el momento para que todos cultiven las facultades que Dios les ha dado, a fin de que puedan desarrollar un carácter que tenga utilidad aquí y sea apto para la vida superior. Cada acto de la existencia, por muy insignificante que sea, tiene su influencia en la formación del carácter. Un buen carácter es más precioso que las posesiones mundanales y la obra de su formación es la más noble a la cual puedan dedicarse los hombres. Fin de la cita. Jueves 8 de julio. Fe versus presunción. Hoy nos encontramos envueltos en un bombardeo exagerado de información, entretenimiento y tentaciones. Tal como indican los autores de la lección, el mundo quiere vendernos lo inmoral como amor y el materialismo como respuesta a nuestros problemas. Si pudiéramos estar un poco más en forma, ser un poco más jóvenes, un poco más ricos, un poco más simpáticos físicamente, eso solucionaría todos nuestros problemas. Cuán engañado está el mundo al pensar así, y cuán engañado está el cristiano que se ha dejado convencer de estos falsos argumentos del mundo. Ante estos constantes ataques del materialismo, la sensualidad y la ambición, Dios nos ofrece paz y felicidad. Todo lo que el mundo ofrezca podrá mostrarse muy atractivo a los ojos, cuando en realidad solo es pecado y placer momentáneo que se esfuma como la neblina. En Dios podemos encontrar paz constante en medio de las dificultades. Él nos invita a llevar nuestras cargas a Él, Mateo 11:28, y a compartir las cargas de otros. Gálatas 6:2. Cuando intentamos llenar nuestras ansias de amor y aceptación en las cosas del mundo, el vacío que había antes, en lugar de llenarse, crece. Pero cuando vamos a Dios, Él nos llena de su amor, un amor que no mengua, sino que se experimenta en aumento. Oremos a Dios para que nos otorgue sabiduría al elegir con qué llenar nuestras vidas. La matutina Alza tus ojos, página 344, dice: debemos elevarnos a un grado más alto en el tema de la fe. Tenemos tan poca fe. La palabra de Dios es nuestro respaldo. Debemos tomarla, creyendo sencillamente cada palabra. Con esta seguridad podemos pedir grandes cosas y de acuerdo con nuestra fe nos serán concedidas. Si humillamos nuestros corazones delante de Dios, si buscamos morar en Cristo, tendremos una experiencia más santa y elevada. La verdadera fe consiste en hacer precisamente las cosas que Dios ha ordenado, no las que no ha mandado. Los frutos de la fe son la justicia, la verdad y la misericordia. Necesitamos caminar a la luz de la ley, y entonces las buenas obras serán el fruto de nuestra fe, los resultados de un corazón renovado cada día. Si hubiéramos ejercitado más fe en Dios y confiado menos en nuestras propias ideas y sabiduría, Dios habría manifestado su poder sobre los corazones humanos de una manera señalada, por medio de la unión con Él.
Por medio de la fe viviente, tenemos el privilegio de gozar de la virtud y la eficacia de mediación. En consecuencia, somos crucificados, muertos y resucitados con Cristo para caminar en novedad de vida con Él. Fin de la cita. Viernes 9 de julio, para estudiar y meditar. Debe haber en nosotros un arrepentimiento sincero, no por temor o por evitar alguna consecuencia poco deseable para nuestra vida. Cristo espera que vayamos a Él, despojándonos de todo orgullo y vanagloria, dejando a sus pies nuestro dolor, sufrimiento y pecado. El pueblo de Israel confundido trató de volver su vista a Dios, pero a su manera, de una forma presuntuosa. La fe se aferra a las promesas de Dios y produce fruto de obediencia. La presunción también reclama las promesas, pero las usa como Satanás para disculpar la transgresión. No podemos permitir que como hijos de Dios seamos dominados por este pecado. Debemos ser cuidadosos, ya que Satanás está buscando la manera de hacernos ver que las cosas malas realmente pueden tener algo de bueno y que el Señor puede equivocarse. Para encontrar la fe que necesitamos, es importante que vayamos directamente a Cristo. No podemos pretender creer en alguien que no conocemos o del cual dudamos. Por medio de su palabra, Dios nos enseña la forma en la cual podemos fortalecer y aumentar nuestra fe. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe proviene del oír y el oír de la palabra de Dios. Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Los principales beneficiados de confiar y creer de corazón en las promesas de Dios seremos nosotros. Nuevamente la lección nos pone como espejo al pueblo de Israel y nos muestra claramente lo que no debemos hacer ante lo que el Señor nos ha planteado. Que nuestra más ferviente oración sea por el aumento de nuestra fe. Una fe que ame al Señor, una fe que obedezca a su palabra, una fe que se rinda ante su voluntad, una fe verdadera que es la fe de Cristo, que se proyecta a la eternidad. Para terminar, te comparto la siguiente cita. Afirman algunos que la humanidad no necesita redención, sino desarrollo, y que ella puede refinarse, elevarse y regenerarse por sí misma. Como Caín pensó lograr el favor divino mediante una ofrenda que carecía de la sangre del sacrificio, así obran los que esperan elevar a la humanidad a la altura del ideal divino sin valerse del sacrificio expiatorio. La historia de Caín demuestra cuál será el resultado de esta teoría. Demuestra lo que será el hombre sin Cristo. La humanidad no tiene poder para regenerarse a sí misma, no tiende a subir hacia lo divino, sino a descender hacia lo satánico. Cristo es nuestra única esperanza. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Patriarcas y Profetas, páginas 59 y 61, fin de la cita. Padre, te damos gracias por tanta luz que nos has dado. Gracias, Señor, porque has consolado nuestros corazones, perdonando nuestros pecados, restaurando nuestra vida y restaurando en nuestro ser la imagen de Cristo. Te suplicamos, oh Señor, que nos permitas vivir en la fe de Jesús, desarrollar paulatinamente y constantemente esa fe perfecta que viene de ti y que es un don que le otorgas a tus hijos. Ayúdanos a vivir para agradarte, para obedecerte, para crecer en santidad y no para pecar. Guárdanos en el centro de tu corazón. Bendice a los enfermos de tu pueblo. Sánalos por tu gracia, Señor. Tú lo puedes hacer, pero que se haga tu voluntad perfecta. Bendice a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, a toda nuestra familia.
añade por favor a tu iglesia los que han de ser salvos. Gracias, muchas gracias por amarnos tanto. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a compartirlo con tus contactos, te invito a suscribirte al canal En Defensa de la Fe, a darle me gusta a este video y a dejarnos tus amables comentarios. Por lo pronto recuerda que Cristo viene pronto y que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata.